Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor por el privilegio tan precioso que me da el apóstol Sergio Enríquez y la hermana Leti de compartir la palabra, a la cual le vamos a pedir la guianza al Espíritu Santo para poder ser de bendición a todos aquellos hogares donde estará llegando la bendita palabra. Para que podamos entrar de lleno, voy a invitarle que usted haga una oración conmigo para que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa hora venimos delante de tu presencia suplicándote que seas tú el que derrames la bendición de tu palabra para aquellos hogares necesitados, para todos aquellos, Padre bendito, que están siempre pendientes de escuchar tu bendita palabra. Sabemos, Señor amado, que tú nos auxilias en todo tiempo y en todo momento. Padre, darnos la revelación de tu palabra, darnos, Padre bendito, esa palabra para que esa palabra lleve vida, esa palabra lleve fruto, esa palabra pueda ser de bendición para todos aquellos hogares que estarán escuchando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a invitarle en esta hora, amados hermanos, que usted me acompañe. Voy a hablar esta mañana la importancia de la oración, y para ello voy a invitarle a que usted abra su Biblia ahí en Lucas 18:1, y la palabra de Dios dice así: y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que en todo tiempo y en todo momento es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón para orar. Sabemos, mis hermanos, que lamentablemente pues en este tiempo quizás algunos hermanos que su fe no está bien cimentada en la roca que es nuestro Jesucristo, pues todavía estas fechas les afectan, son atraídos por las pasiones de este mundo. Y es lamentable que mucho pueblo cristiano pues esté involucrado en estas fechas, ¿verdad? En estas celebraciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? Cuando nuestra fe está cimentada, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que todas esas cosas que están en el mundo pues ya no nos deberían de afectar, ¿verdad? Ni tenemos por qué celebrarlas, sino que al contrario, deberíamos de nosotros ser cartas abiertas y ser de testimonio para el mundo que nuestro Señor Jesucristo, pues ni vino en estas fechas, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo nació en otra fecha y son celebraciones paganas que no nos deberían de afectar, ¿verdad? Pero es lamentable que algunos pues todavía son atraídos por estas fechas, y qué doloroso es para nuestro Señor Jesucristo que pues nuestra fe en este tiempo pues mengüe, ¿verdad? Sino que debería de ser al contrario, es cuando más nos debemos de estar tomados de la mano de Dios y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que en todo tiempo y en todo momento pues nuestra oración debe de ser con fervor ardiente, que nuestra oración pueda llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo como un incienso, como un aroma. Así debería de llegar nuestro clamor, nuestra oración. Entonces el Señor nos está enseñando que en todo tiempo y en todo momento nosotros debemos de clamar, porque sus oídos siempre están abiertos las 24 horas del día, no importando la hora. Usted puede orar en todo tiempo y en todo momento, que es importante que usted sepa que el Señor le está escuchando su clamor. Pero vamos a seguir en otro pasaje ahí en Santiago 5:13, ¿verdad? La importancia de la oración. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? Mis hermanos, hay momentos difíciles que pasa el pueblo de Dios,
y que pasa su desierto, quizás con dolor, quizás con pena, quizás con angustia, quizás con aflicción, quizás con tormento. Entonces es importante que nosotros, si estamos sufriendo y estamos pasando alguna situación difícil, que nosotros hagamos oración, pidámosle al Señor Jesucristo. Es el único que nos va a sacar adelante de la situación que estamos viviendo. Miren, yo hace un tiempo, hace años, yo me recuerdo pues por la pérdida de uno de sus seres queridos, ¿verdad? Uno nunca quiere que sus seres queridos partan a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero es doloroso para uno perder a un ser querido. Yo me recuerdo y Dios pone en mi corazón y en mi mente que yo le testifique en esta hora de que perdí a mi madre y a los 17 días perdí a mi hermano, y era dolor sobre dolor, y gracias a Dios pues que tenemos unos padres espirituales a los cuales cuando hemos necesitado de ellos siempre nos han auxiliado. Yo recuerdo que acudí a nuestra mamita Leti, que Dios la bendiga, una persona que yo amo con todo mi corazón y ella lo sabe, porque en los mejores momentos ella ha estado conmigo y ella me ha auxiliado, y ha sido como un bálsamo para mi vida el poder hablar y el poder expresar con todo su corazón uno para poder ser libre. Y yo me recuerdo que ella me dijo: no, chiquilla, tiene que ofrendar a sus seres queridos, los tiene que ofrendar, porque si usted no los ofrenda, usted va a seguir sufriendo. Y sí, ella tenía toda la razón. Y yo me recuerdo que cuando yo ofrendé a mis seres queridos, los cuales habían afectado bastante mi vida, ¿verdad? Entonces, pero miren, fue como un bálsamo para mí, como un refrigerio, y el dolor tan grande que yo sentía, pues Dios vino, la usó a ella a través de ella, pues yo fui recibiendo esa paz que proviene de lo alto, esa paz que solo el Señor nos ofrece, mis hermanos, esa paz que es incomparable, esa paz que el mundo no nos ofrece, esa paz que viene de Dios fue. Y yo vine y reposé en nuestro Señor Jesucristo, pero también cuando fui afligida también, miren mis hermanos, nosotros estamos a 4 horas de donde nosotros vivimos para la ciudad capital, pero nosotros, al menos yo fui motivada para ir a tomar Santa Cena todos los meses a Guatemala. No que aquí en la iglesia no se hiciera, no, se hacía, pero mi deseo y mi anhelo era ir a deleitarme, a sentarme, a escuchar la palabra, a recibir la palabra y a recibir la Santa Cena, que para mí es algo muy hermoso y muy especial. Y yo veía la mano de Dios sobre nuestra vida, cómo Dios a través de la Santa Cena fue quitando nuestras aflicciones, fue quitando mis angustias, fue quitando el dolor, fue quitando el tormento, mis hermanas, que en algún momento somos atormentados y somos afligidos y somos llevados por el enemigo, quizás en algunas veces, que es lo que a él le goza, que uno esté sufriendo, que uno esté afligido y que esté atormentado. Pero miren mis hermanos, solo con la disposición que había en mi corazón de salir de madrugada para la ciudad capital y irme a sentar a recibir la palabra de Dios y tomar la Santa Cena, ¿cómo yo superé esa etapa? Entonces yo vengo a motivarle en esta hora, a decirle que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza.
¿verdad? Todo lo podemos en Cristo. Entonces, mis hermanos, lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, disponer nuestro tiempo para poder ir a recibir, porque es importante que nosotros dispongamos nuestro tiempo, dispongamos nuestro corazón para que nosotros recibamos, porque muchas veces solo estamos ay y ay y ay, pero no actuamos, no tomamos la decisión, no tomamos nosotros la determinación de que se termine lo que estamos viviendo. Entonces yo vengo a decirle a usted en esta hora que sí podemos salir adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede, mis hermanos. En el Señor todo lo podemos hacer, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro auxilio. El Señor es todo en nuestra vida. Así es que sigamos adelante. Pero vamos a ver otro pasaje hermoso en la Biblia también, ahí en Santiago 5:14. La unidad de la oración, la unidad es poderosa, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice así: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por el ungimiento con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no dice solo llame a una persona, no, dice llame a los ancianos. Entonces, mis hermanos, cuando uno se dispone, ¿verdad? Porque muchas veces no disponemos, quizás por vergüenza, quizás por alguna situación, o quizás porque no queremos que nadie se dé cuenta de que estamos pasando una enfermedad, no hablamos. Y cuando nosotros no hablamos, no desactivamos lo que se está moviendo en el ambiente. Es importante que nosotros hablemos cuando estamos pasando por enfermedad. Mis hermanos, si Dios es nuestro médico, Dios es nuestro sanador, Él es el médico de médicos, el que se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que ha dejado a ancianos, a ministros, ha dejado el Señor para que nosotros también nos auxiliemos, así como Dios ha dejado la medicina, los médicos físicos, también Dios ha dejado a los ministros, a los ancianos, para que nosotros acudamos a ellos y ellos puedan orar por nuestra vida, porque a través del ungimiento vemos la respuesta de que tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que hace grandes prodigios, un Dios que hace grandes milagros. A Él yo le vengo a motivar a usted que crea en ese Dios que es el Redentor todopoderoso, el que hace grandes prodigios y milagros. Entonces es importante que nosotros hablemos y que la oración convenida, porque la oración de un justo llega hasta el trono de la gracia de Dios, y ahí vemos la respuesta de nuestro Señor. Vamos a ver otro pasaje también, mis hermanos, ahí en Santiago 5:15, la oración de fe. Es importante que nosotros le pongamos fe a nuestra oración. Y dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero ¿qué tenemos nosotros que tener? Fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, si nuestra fe ha menguado, si nuestra fe ha escaseado en este tiempo, yo vengo a decirle que usted solo tiene que hablar y tiene que pedirle fe a nuestro Señor Jesucristo, y de ahí va a venir la respuesta y su fe va a ser aumentada. Porque muchas veces creemos en la oración de otro, creemos en la oración de alguno de mis hermanos, pero mis hermanos, nosotros tenemos que tocar la puerta que es correcta y que es verdadera, esa puerta, ¿verdad? No podemos nosotros ir quizás al vecino, ¿verdad? Porque quizás el vecino quizás no sea cristiano. ¿Y qué va a hacer el vecino? En lugar de salir fortalecidos,
¿qué le va a decir? Ay, lo siento lo que usted está pasando, ¿verdad? Pero solo lo va a sentir nada más, no va a tomar la carga de usted. Pero si nosotros venimos a la puerta correcta, quizás al pastor o quizás a la pastora o a los ancianos, como se nos ha enseñado, y mis hermanos, y la solución nosotros la tenemos en nuestras manos. La solución está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nada más es hablar y pedir oración. Porque la palabra nos enseña, la oración de fe restaurará. Entonces, si no tenemos fe, no vamos a ser restaurados. Pero es importante que nosotros vayamos y toquemos la puerta correcta, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es disponernos y hablar, quitar toda vergüenza, quitar todo aquello que dirán, ay, ¿qué van a decir? No, mis hermanos, nosotros tenemos que quitar toda vergüenza, todo temor, todo aquello que viene a encerrarnos en nuestros pensamientos, el que yo no puedo, el que no se puede. Sí se puede. En el Señor Jesucristo todas las cosas son posibles, son verdaderas y son de beneficio para nuestra vida. Así es que sigamos nosotros pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe todos los días, que aumente nuestra fe todos los días, que no nos cansemos nosotros de pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, Señor. Esa fe que es como un granito de mostaza, que esa fe esté en mi vida, que en esa fe yo pueda creer que tú vas a responderme como yo te lo estoy pidiendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que todo lo tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que esa fe sea fortalecida en nuestra fe, en nuestro ser, y que nosotros podamos creer audiblemente que el Señor va a aumentar la fe de todos mis hermanos, de todos nosotros, así como Dios ha aumentado mi fe, y mi fe no ha menguado, mi fe ha seguido adelante, y mi fe todos los días yo le digo al Señor, Señor, que esa fe nunca haga falta en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, que esa fe permanezca para que nosotros salgamos adelante y podamos alcanzar el día perfecto que tú quieras llevarnos. Que esa fe, mis hermanas, no falte en los hogares, que esa fe que Cristo nos ofrece siempre esté en usted y esté en mí. Pero vamos a ver otro pasaje también ahí en Santiago 5:16, y la oración eficaz. Entonces vemos, la palabra de Dios nos enseña, por tanto, me gusta el último versículo, no vamos a ver el primero, sino la fase final, que dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ay, mis hermanos, la palabra nos enseña que a él acudirá el justo y levantado será. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer si todo lo tenemos alrededor nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo? Y a Él vamos a acudir los justos para poder ser levantados. Entonces, la oración del justo puede mucho, puede demasiado. Y con la oración de un justo, mire, Dios ha hecho grandes prodigios y ha hecho grandes milagros, porque hemos visto milagros. Aún en este tiempo yo le puedo testificar que Dios hace milagros poderosos. Quiero contarle en esta hora que uno de nuestros hijos se quedó sin trabajo. Y cuando él se quedó sin trabajo, pues llegó la aflicción, llegó la angustia, porque qué iba a hacer con sus 3 hijos pequeños, con su esposa, con su hogar, con los gastos.
Y yo le decía a mi hijo, no te preocupes, Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida y lo vamos a seguir viendo. Así es que no te preocupes, pero y era de todos los días, ¿verdad, mamá? Entonces yo me tomé la aflicción de él, la angustia, y todas las noches lo llamaba. Y le decía, mi hijo, vienen tiempos mejores, vienen tiempos preciosos, vienen tiempos de bendición. Tenés que confesar la palabra, porque la palabra dice que lo que uno confiesa, eso recibe. Y todos los días, ¿va? Y él llegaba y que mamá, bueno. Entonces, mire, yo me gozo ahora de ver las prédicas del apóstol, de la gran bendición de que él está anunciando que viene, porque viene la gran bendición. Y yo le decía a mi hijo, no te preocupes, mientras nosotros vivamos con tu papá, mientras nosotros estemos vivos y Dios nos dé la provisión, la vamos a compartir contigo. Pues usted sabe que nosotros somos empleados, fuimos empleados del gobierno y ahora somos jubilados. Yo le decía a mi hijo, no te preocupes, ahí está mi jubilación, puedes hacer uso de ella. Y por unos meses, buenos meses, yo estuve compartiendo con él de la bendición de mi trabajo, ¿va? Porque yo todo el tiempo pues bendije mi trabajo y hasta la fecha pues seguimos disfrutando los beneficios del trabajo. Entonces le decía yo, ahí está mi hijo, por lo menos, quizás no todo lo que tú ganabas, pero hay una parte, por lo menos para el sustento de tus hijitos, para que no te haga falta la comida, para que no te, de la ropa, no te preocupes, porque de todos modos ahorita en el encierro, usted no podía disfrutar de sus prendas, ni de sus mejores zapatos, ni de sus mejores vestidos, no los podía disfrutar. De eso no te preocupes, de lo material no te preocupes, preocúpate para llevar el sustento a tus hijitos. Y miren, mis hermanos, hasta el día de hoy a él no le ha hecho falta nada. Gracias a Dios ya tiene trabajo, porque oraba yo por él y le decía que Dios te dé un trabajo como lo que tú eres, un siervo de Dios, donde no te va a separar del amor de Cristo, donde no te va a separar de las cosas del Señor. Tú vas a seguir buscando al Señor y vas a seguir sirviéndole al Señor con todo tu corazón. ¿Y cómo no vas a estar agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? Y miren, mis hermanos, solo le abrieron una puerta, y donde él había metido papelería, lo empezaron a llamar, que ya tenía trabajo, lo empezaron a llamar y a llamar. Pero le decía yo, mijo, donde se te abrió la primera puerta, un trabajo honorable, ahí quédate. Quizás los otros ahorita te podrán ofrecer 1000 y tantas cosas. No, ya no, quédate con ese. Recibí el consejo de tu mamá. Entonces, pero si no estás conforme, anda con tu papá, él te va a dar un mejor consejo, quizás un mejor consejo del que yo te pueda dar. Entonces él fue y habló con su papá y le dijo, no, mijo, ese es el trabajo que hemos estado pidiendo con tu mamá para que Dios te abriera las puertas. Entonces, mis hermanos, sí, en este tiempo Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy, y Dios va a ser el mismo Dios de siempre, pero siempre y cuando nosotros le creamos a Él, estemos, mis hermanas, seguros de lo que estamos haciendo. Entonces yo le vengo a motivar en esta hora que sí se puede salir adelante, y que nuestra oración tiene que ser con fe, y vamos a ver los efectos de la oración. Y mire, yo le estoy dando testimonio de un efecto de lo que Dios hizo en la vida de nuestro hijo, y así lo va a seguir haciendo. Si usted en esta hora me está escuchando, se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin el sustento, yo vengo a decirle que usted solo crea que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es el que va a
suplir las necesidades de su casa, que el Señor le va a dar un buen trabajo, porque cuando una puerta se cierra, otra más grande nos abre nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que tener es fe para poder creer que lo que estamos pidiendo el Señor nos lo va a conceder. Pero vamos a ver otro pasaje también, la oración de Elías, mis hermanos, ahí en Santiago 5:17. Dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, ustedes saben que Elías era sujeto a pasiones, igual que nosotros, mis hermanas, igual, así como Dios en aquel tiempo llenaba a sus siervos del poder precioso de Dios, igual manera el Señor nos llena del poder de su Espíritu Santo, porque Él no tiene medidas, porque Él no tiene moldes, porque Él es el Dios Todopoderoso para derramar la unción de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es hablar y pedir: Señor, lléname de la unción como se la diste a Elías, que salió poder de su boca para que no lloviera 3 años y 6 meses. Entonces vemos que cuando la oración lleva poder, es eficaz, mis hermanos. Esa oración con unción, esa oración, mis hermanas, que nosotros cuando nos acerquemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mire, cuando nosotros nos acercamos, el Señor ya conoce la necesidad que tú llevas. Ya conoce la necesidad que yo tengo. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos, y es lo único que el Señor nos pide, obediencia. Si el Señor en cualquier momento te pide: humíllate, solo habla conmigo y vas a ver la respuesta inmediatamente. Pero tenemos que tener esa disposición y ese poder del Espíritu Santo, que nosotros, mis hermanos, no contristemos al Espíritu Santo, porque cuánta gente ahorita en este tiempo ha contristado el Espíritu Santo, y es importante que nosotros no lo contristemos. Mire, mi oración todos los días es: Señor, que yo no pueda apagar el Espíritu Santo en mi vida, que yo no lo pueda contristar, sino que al contrario, lléname del poder de tu Espíritu, lléname de la unción de tu Espíritu, lléname todos los días para que mi oración pueda llegar hasta el trono de tu gracia y yo pueda ver cada una de la respuesta de mis oraciones. Y la he visto, mis hermanas, la he vivido. Y qué hermoso es y qué precioso que tú te humilles delante de la presencia del Señor y pongas las necesidades que tú tengas, y de ahí venga la mejor respuesta. Así como vemos cómo Dios le respondió a Elías, y no llovió por 3 años y medio. Entonces vemos también ahí en Santiago 5:18, y dice: el fruto de la oración. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, así como había orado que no lloviera, después vio al cielo y le pidió: Señor, que venga la lluvia y que tú muestres una vez tu poder y veamos el fruto de la tierra. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros creamos en nuestra oración, creamos en nuestro clamor. Pero vamos a ver también otro pasaje aquí en Primera de Reyes 18:42. ¿Cómo orar?
Entonces Acab fue a comer y a beber, mientras Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo, oró con la cara entre las rodillas. Entonces vemos una actitud de humillación de un siervo que Dios usaba igualmente, que usa a los siervos de hoy, ¿verdad? Todos los siervos tienen que tener la unción del Espíritu, la guianza del Espíritu, como lo hizo Elías en aquel tiempo, que vemos una actitud de humildad mientras el otro comió y bebió y estaba disfrutando de las viandas. Él subió al monte y se humilló. Vemos la actitud que tuvo él de hincarse, de postrarse y de inclinar su rostro y ponerla sobre sus rodillas para clamarle y para suplicarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanas, Dios no tiene moldes, Dios no hace acepción de personas. Tanto a usted como a mí, el Señor puede contestar grandes oraciones. Así es que en esta mañana yo le motivo a usted para que usted siga adelante, creyendo que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Qué cosa hay imposible para el Señor? Nada, mis hermanos, nada hay imposible para nuestro Señor Jesucristo, nada. Y cuando Él dice nada es porque nada es imposible para Él. Lo único que tenemos que tener nosotros es fe, gratitud para humillarnos, gratitud para decirle al Señor lo que usted quiera, porque como les decía, antes de que nosotros vayamos a humillarnos, el Señor ya conoce lo que usted va a pedir, ya conoce lo que usted desea. A veces el Señor a veces solo pasa por nuestro pensamiento quizás algo que nosotros necesitemos y el Señor ni siquiera se lo hemos confesado y el Señor nos trae la respuesta y dice usted, pero Señor, solo lo pensé, pero Señor, no te lo dije. Pero el Señor conoce, antes de que nosotros nos vayamos a postrar y a humillar, el Señor ya conoce lo que tú le vas a pedir, lo que hay en lo más profundo de tu interior, porque nuestra oración debe de ser con la mejor gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho en tu casa, por lo que ha hecho en tu familia, por lo que ha hecho en tus hijos. Ay, mis hermanos, tenemos tantas cosas por qué orar, tantas cosas por qué darle gracias al Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanas mis hermanos, en todo lo que el Señor ha hecho, no nos alcanzarían las horas para darle gracias al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver otro pasaje también ahí en la palabra del Señor, ahí en Mateo 14:23, que también el Señor en algún momento se quedó solo. Y vemos cómo nos enseña la palabra de Dios. Dice, después de pedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba ahí solo. Miren, mis hermanos, si el Señor nos muestra que Él se quedó solo, nosotros no somos la excepción para quedarnos solos. En algún momento de tu vida el Señor quiere hablar y deleitarte contigo y te puedes quedar a solas con Él. Miren, qué lindo es cuando uno se queda a solas con el Señor, porque tiene tiempo usted para platicar con Él, para pedirle lo que usted quiera y para que el Señor, tanto el Señor como uno, se deleita en la oración. Usted derrama su corazón,
se deleita expresándole sus mejores palabras al Señor, se deleita y viene el poder precioso del Espíritu sobre nuestra vida y viene la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos llena y somos quebrantados, no medimos el tiempo ni las horas, porque ahí está nuestro deleite. Que el Señor en este tiempo te muestre y tú te puedas quedar a solas con Él para poderte deleitar y poder tener una experiencia hermosa y preciosa con Él, porque a través de las experiencias que tenemos con el Señor nos vamos enamorando cada día más de Él. Y cada día que pasa y cada día que usted se acerca al Señor, ve que cada día su oración va subiendo, su oración ya no tiene límite, su oración ya no tiene tiempo, su deleite es mayor, y a través de ese deleite usted se va entregando más a Él y nosotros nos vamos siendo más temerosos de nuestro Señor Jesucristo, ese temor reverente que no nos hace pecar, ese temor que no nos hace fallarle al Señor, ese temor que no nos hace blasfemar ante la presencia del Señor. Miren, mis hermanos, qué hermoso que Él nos muestre a nosotros a través de su palabra que Él se quedó solo orando toda la noche. Y qué importante es que, miren, nosotros a veces le ponemos un límite al Señor, ¿verdad? Pero tengo que hacer de tal cosa que, ay Señor, no tengo tiempo, ay Señor, miren, nosotros limitamos al Espíritu Santo y limitamos nuestra oración cuando a veces el Señor quiere llenarnos. Quiere el Señor que nosotros estemos llenos de la presencia del Señor, porque solamente estando llenos de la presencia vamos a ver la respuesta a nuestro clamor. Pero vamos a seguir también viendo otro mensaje. Noche de oración, ahí en Lucas 6:12 dice: en estos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, si el Señor pudo orar toda la noche, nosotros también lo podemos hacer. Miren, mis hermanos, cómo fue el enemigo tan sutil, que en este tiempo pues no se pueden hacer vigilias, no se pueden hacer ayunos, no podemos estar mucho tiempo en la congregación. ¿Cómo fue de astuto el enemigo para poder callar al pueblo de Dios? Pero no lo pudo hacer, porque es cuando más se ha predicado la palabra de Dios, es cuando más nos hemos entregado al Señor, es como cuando más ha llegado la palabra a todo el mundo, y no nos podemos quejar de que no ha habido palabra, porque ha habido palabra suficiente para poder aprender todos los días y poder ser bendecidos. Mire cómo es Dios tan lindo, que ahora llega la palabra hasta la intimidad de su casa. Quizás usted ahí en su sala o en su comedor o en su habitación, pero el Señor está llegando a toda la casa. Lo único que tenemos nosotros que hacer es disponer nuestro tiempo. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos a escuchar la bendita palabra, esa palabra que viene a limpiar tu vida, esa palabra que viene a ser como el agua, que es la figura de la palabra, para limpiar todo nuestro ser y todo aquello que está en nuestra alma que es negativo, todo aquello que está adentro de nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón salen las cosas malas y buenas.
y de la abundancia de lo que hay adentro habla muchas veces nuestra boca. Entonces, mis hermanos, qué importante es de que nosotros ahorita no nos podamos quejar de que no hay palabra, porque ha habido suficiente palabra para que nosotros podamos tener cambios radicales en nuestra vida, cambios en su casa, cambios en sus hijos, cambios en todos, mis hermanos. Ha habido suficiente palabra para tener esos cambios. Entonces, mis hermanos, no nos acomodemos, nosotros no dejemos que el enemigo nos gane terreno, sino que al contrario, cuando usted vea, mire, el apóstol se ha preocupado por los retiros de invierno, y que han sido de una gran bendición, mis hermanos, para todo el mundo, para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, porque palabra ha habido en este tiempo como usted no se imagina. Miren qué bendición, y que nosotros nos gozábamos con el pastor, que estábamos solitos en nuestra casa cuando él celebró las 40 semanas, mis hermanos. Es como decir 40 años de retiros. Y nos gozábamos, y de ver la bendición, el gozo que él tenía, nos transmitió gozo, nos transmitió una alegría hermosa que se podía sentir a través de los medios. Entonces, mis hermanos, qué bendición que usted aproveche la palabra que Dios está dando en este tiempo. Aprovechemos este mejor momento para poder recibir esa bendita palabra, y que todos juntos podamos ser edificados, todos juntos podamos ser bendecidos, y para que cuando venga aquel día hermoso que diga nos vamos, estemos preparados, estemos nosotros listos, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pero que en esos pocos estemos nosotros, esté usted, esté yo, esté su familia, estén nuestros hijos, estén nuestros nietos, que en esos pocos nosotros podamos decir: sí, Señor, estamos listos, estamos preparados, pero tienes que santificarte, tienes que dejar las cosas de este mundo, tienes que dejar lo que te detiene. Miren, las cosas de este mundo son pasajeras. Nosotros no estamos aquí de paso, somos peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, y como está en el cielo la tenemos que arrebatar. Pero sigamos adelante, mis hermanos, santificándonos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra entrega. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra obediencia. Seamos obedientes a lo que está escrito en la palabra, y de ahí vamos a ver nosotros cómo el Señor nos está preparando. El Señor nos venía hablando desde hace mucho tiempo que su venida está cerca. Y quizás muchos no lo creyeron, y aún muchos en este tiempo tampoco lo creen, pero que usted y yo estemos seguros de que el Señor ya viene, que el Señor nos está preparando, que el Señor nos está instruyendo para que nosotros estemos preparados, para que cuando oigamos la voz que Él diga nos vamos, estemos preparados. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora, que el Señor supla cada una de las necesidades que se mueven, porque solo el Señor conoce cada una de las necesidades de todos los que somos hijos de Dios. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros dolores, el Señor conoce todo, mis hermanos. Entonces, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y que el Señor siga perfeccionando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, y que podamos creer que vienen tiempos mejores,
tiempos de reposo, tiempos de salud, tiempos, mis hermanos, donde nos vamos a deleitar en la dulce presencia del Señor, porque viene una gloria preciosa donde nosotros nos vamos a deleitar en esa gloria para irnos llenos, porque el Señor no nos va a llenar vacíos, el Señor nos va a llenar, nos va a llevar a su presencia llenos del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga, y voy a invitarle a que haga una oración conmigo para darle gracias al Señor en esta hora. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa hora venimos a darte gracias, Señor, por tu presencia primeramente, Señor, porque tú estás en medio nuestro y tú vas a llegar, Señor amado, a la profundidad de cada uno de los hogares, Señor, donde estén escuchando esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los hogares a los cuales bendigo en esta preciosa hora, Padre, para que ellos puedan seguir adelante y creyendo que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que Él, Señor amado, contesta aún los deseos más mínimos de nuestro corazón, cuanto más nuestro clamor, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Padre bendito, al cual te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.